julio de 2023, mientras muchas personas estaban a la expectativa de qué ocurriría con la audiencia de David Grush frente a algunos miembros del Congreso referente a la temática ovni, de forma anónima y desapercibida para la mayoría, un usuario en Reddit narró su historia de hace algunos años atrás trabajando para un laboratorio con tejidos extraterrestres. Su publicación, que bien podría parecer sacada de una película de ciencia ficción, empezó a llamar la atención de muchos de los usuarios, sobre todo de los usuarios expertos en biología y en ciencia, que quedaron muy sorprendidos con algunos detalles e inclusive le comenzaron a hacer preguntas. Este usuario, de apodo OP, respondió sin ningún problema. Su cuenta terminó siendo borrada, no sabemos si por él mismo o por otra persona, pero el hilo y todo lo que él escribió está ahí. Y la verdad que la historia, sea real o no, es muy sorprendente con algunos detalles realmente interesantes. Voy a tratar de resumir porque la verdad que el texto de este usuario de nombre OP, como se hacía llamar o como lo llamaban los demás, es relativamente extenso, pero es muy técnico, es muy específico y yo seré muchas cosas, pero no soy científico, no soy biólogo molecular ni por asomo. Quiero dar las gracias a JDR Exospace, que es un canal nuevo, JDR Exospace. Es un canal de Estados Unidos, si no me equivoco. Le agradezco, por aparte le dije que lo iba a mencionar porque hizo unos buenos informes sobre este caso. Él sí está dedicado a la ciencia, no a la biología molecular, pero dio su opinión sobre todo lo que decía esta persona. Hizo unos 4 o 5 videos realmente interesantes que me ayudaron a entender un poco este caso, que la verdad que quedó bastante escondido, ¿no? Porque justo fue en el mes de julio donde estaba todo el mundo con el tema de la audiencia ovni y eso. Y aparte de las cosas que surgen en foros como informantes, muchas veces se descartan. Pero la verdad que el caso está muy interesante. No vamos a juzgar si es real o no. Si es mentira, está excelentemente armado. Realmente da para un libro o una película. Sin duda la persona que escribió esto tiene experiencia, porque muchos otros usuarios biólogos o especializados en la materia se dieron cuenta que la forma de narrar, la semántica, términos y algunas expresiones que ya están obsoletas pero que se usan a modo, no digo de broma, pero entre biólogos supongo que son palabras que usan frecuentemente. La gente quedó convencida en 2 cosas: que sí, esta persona es un biólogo molecular y que esta historia es o real o es falsa, pero que él es científico sin duda. Él dijo cuando comenzó a narrar, primero que nada, que iba a ser vago en tema de fechas porque quería tratar de evitar estar lo más conectado posible a esto por su identidad, quería mantenerse en secreto por él y su familia. Sí dijo el lugar donde trabajaba, el laboratorio, que lo mostró, lo estamos viendo ahora, está en Google Maps. Es un laboratorio de defensa, está en Maryland, que es una zona que hay muchos contratistas privados que trabajan para el gobierno. Tengamos en cuenta que, como se ha hablado mucho en estos tiempos, aquello de la conspiración del gobierno está bastante dejado de lado, en el sentido de que son ramas del gobierno que están vinculados a estos contratistas privados, porque es una forma, tiene que haber algo del gobierno involucrado para obtener dinero, ¿no? Los famosos fondos negros que logran sacar para poder financiar estos proyectos ocultos, ¿no? Como tantos otros. No es solamente en la temática ovni. Se divide su informe en 3 partes: la parte genética de estos seres, la parte morfológica y un poco lo que tiene que ver la descripción de su motivo, y le pone entre comillas religión, que mucha gente quedó interesada en eso. Para ir resumiendo, esta persona empezó a trabajar ahí en ese laboratorio, según él, marca entre los 2000 y 2010, a raíz de una conferencia que él dio. Entró en contacto con una persona que asistió a esa conferencia y bueno, comenzaron tratativas para ver si a él le interesaba trabajar en un laboratorio. No le dijeron puntualmente qué era. Atravesó por una serie de entrevistas con gente de ciencia, luego con gente que no tenía que ver con ciencia, hasta que al parecer aprobó todo, aceptó el trabajo. Tuvo que ir con un abogado, no sabemos si de esta empresa biológica o del gobierno. Lo que sí tuvo que firmar fue un documento
contrato de confidencialidad. Sabemos que estos contratos, si se rompen, es prisión directa. Eso en cualquier temática que sea, no importa si sea algo de conspiraciones o no. Contratos de confidencialidad de índole gubernamental o de seguridad nacional van a prisión. Y esta persona no puede ampararse como David Grush en la ley de los informantes. Entonces, por eso, al parecer, decidió publicar esto de forma anónima. Yo no voy a entrar en temas técnicos de genética porque no tengo ni idea. Como dije, soy muchas cosas, pero no un biólogo. Pero vamos a tratar de resumir para que no se haga muy extenso, porque si no tendría que ir leyendo todo. Pero bueno, este hombre habla que antes de comenzar a trabajar con los cuerpos de estos seres, tuvo que trabajar con los informes, fotografías, análisis, estudios, las pruebas que se habían hecho antes de que él llegara. Luego sí entró en contacto con estos cuerpos. En este laboratorio, es un laboratorio oficialmente, se puede ver de afuera, lo que todo esto estaría bajo tierra en un subsuelo, con seguridad, nivel de seguridad importante, pero no un nivel de seguridad de que esté lleno de militares armados. Él decía que no era así, era seguridad de laboratorio. La parte criogénica, que sería donde tendrían estos seres, serían como 4 congeladores horizontales. Los cuerpos están en bolsas herméticas, selladas, y están congelados a menos 90 grados Celsius para que se conserven. Y un excesivo control de humedad en esa habitación también, ¿no? No sabe bien de cuándo eran esos cuerpos, no son los únicos, no solo en ese laboratorio. En ese laboratorio tienen esos 4, o tenían esos 4 cuando él estaba, pero había más. En base a todos sus informes, todo lo que leyó, él sabe que había más en otras partes. Los que él tuvo contacto estaban realmente bastante mutilados. Insiste en que estuvieron en algún tipo de accidente, porque ninguno estaba entero. A todos le faltaban partes. Pero tenían para estudiar y analizar, sumado a los informes de otros estudios de otros laboratorios, ¿no? Pero todos coincidían más o menos en lo mismo. Estos seres parecían clones. Él dice que son similares al típico ser gris del folclore ovni, de 1,50 m. Habló mucho sobre el tema de su ADN. Él explicó que de los 23 pares de cromosomas los compara con el ser humano porque piensa que es lo más coherente de hacer. Y lo que hacían ahí, ¿no? O sea, de nuestros 23 pares de cromosomas, estos seres tienen en realidad 16. La diferencia es que, como él menciona, alguien que sepa más entenderá, él menciona que algunos de nuestros cromosomas son, él les dice cromosoma, no sé si basura o residuales o vestigios evolutivos, como que no tendrían una función específica, pero que los tenemos que tener para ser lo que somos. Y estos seres tienen 16 pares de cromosomas, pero totalmente puros, y en base a eso y otras cosas más es que en el laboratorio y ellos en sí llegaban a la conclusión de que estos seres, más allá de ser biológicos, son artificiales, o sea, son creados. Por eso dicen que parecen como clones. También hablaba del tema del ADN, que estos seres serían como quimeras, o sea, como una creación, no como una fusión. Y parte de ese ADN, parte de lo que coincide con lo nuestro, es lo que a ellos les indica que la vida en este planeta no se originó aquí, sino en otra parte. Que tenemos esa coincidencia que indica que la vida se generó en otra parte y, bueno, pudo haber llegado aquí o traída por ellos, como se supone que ellos dicen, vamos a ver más adelante eso, o inclusive la teoría de la panspermia, no se sabe de dónde puede originarse, pero bueno, la panspermia es que llega vida de afuera, puede ser de forma microorganismos que logran sobrevivir aquí, empiezan a evolucionar, a crecer y millones de años después terminan desarrollándose en un organismo, ¿no? Básicamente eso, él habló mucho sobre el tema de la genética y mucha gente que sabe del tema le hacía preguntas que él las respondía sin problemas. Por eso mucha gente estaba convencida de que este individuo era realmente un científico y no estaba buscando las respuestas por internet ni por ChatGPT. Luego él se va a la parte anatómica de estos seres. Como decíamos, son de 1,50 m aproximadamente. Él dice 150 centímetros. El clásico, parecido al clásico gris de nuestro folclore cultural ovni de los extraterrestres. Él los describe muy de esa forma: 2 brazos, 2 piernas, el torso, la cabeza más grande, cerebro un 20% más grande que el de una persona que mide 1,50 m, los ojos grandes, hace mucho detalle, habla sobre la piel gris, remarca que esa piel es como
tejido biológico pero también sintético que le cubre el cuerpo a estos seres y que es como una protección ambiental, pero no de temperatura, sino como que es como que del lado de afuera es impermeable, como que se podría proteger contra algún ambiente hostil o contra líquidos, cosas del estilo que pudieran generarles algún tipo de daño. Al parecer temperatura no es ropa, como quien dice. Detalla, y esto es interesante porque se vincula a otro caso, esa piel gris, si se corta y se separa, que es como una membrana que está por fuera, al cortarla y abrirla, dice que sale un olor a pelo quemado y a amonio muy fuerte. Dice que la piel es blanca, totalmente blanca, pálida, no tiene vellos, o sea, no hay pelo en ninguna parte del cuerpo, no tiene arrugas ni nada, solamente los pliegues en los codos, en las rodillas y en parte del cuello. Lo del amonio es interesante porque según ellos es la forma de excretar de estos seres. Y lo vinculó mucha gente, inclusive JDR, este canal que les mencionaba, al caso Varginha en Brasil de 1996, de estos seres que se estrelló algo y bueno, andaban estos seres por Varginha que fueron capturados, las chicas que lo vieron, otros testigos, el militar que agarró a uno de estos seres y lo llevó al hospital, ese militar que terminó muriendo. En el hospital también decían lo del olor. Todos coincidían en ese olor fuerte, inmundo, insoportable de amoníaco. Y bueno, quizás es una coincidencia que tenga... No una coincidencia, pero quizás si fuera real, de repente es algo típico de estos seres. O esta persona al crear la historia obtuvo eso de ahí. Los ojos, esto es parecido a lo de la autopsia falsa, pero viene de varios relatos de antes, inclusive del libro El día después de Roswell, del teniente Philip J. Corso, donde hablaba que estos seres tenían como unas lentillas, la parte negra es como que no fueran sus ojos, y este señor, en la descripción que hizo en Reddit, habla de que los ojos son más grandes y que se le quita esa membrana, que es como una especie de protección, como si fueran lentes al parecer. Debajo de la membrana hay ojos más como humanos, mucho más grandes, blancos, con un iris de un tono gris, las pupilas negras, más grandes que las humanas, y al parecer tienen muy buena visión. Por los estudios indican que tienen muy buena visión, sobre todo nocturna, y quizás se lo protegen al momento de venir o viajar por un tema de determinados brillos que quizás les puedan afectar. Luego habló de los oídos, que por fuera son básicamente 2 orificios, pero el oído interno está muy desarrollado, escucharían frecuencias mucho más bajas que nosotros. La nariz, 2 orificios pequeñitos que se conectan dentro. La boca es una ranura mínima, sin labios, sin dientes y sin lengua. Todo lo que sería la tráquea y la laringe estarían separadas, a diferencia nuestra que cuando tragamos se cierra para que vaya al estómago y cuando respiramos está abierto para que pase el aire a los pulmones. En este caso están separados. De la nariz el aire va directo a su sistema pulmonar, que es distinto al nuestro, según dice esta persona. O sea, no respiran, no expanden ni contraen los pulmones como nosotros, sino que oxigenan de otra forma. Y ese órgano, ese pulmón, tiene una membrana que a su vez genera vibración, que es lo que podría hacerlos emitir sonido, porque no tienen cuerdas vocales. Y luego lo de la boca va directamente por separado a lo que sería una especie de estómago, que él lo decía como un recipiente, porque parece que no hace digestión, es como que es una especie de órgano parecido a un estómago con un esfínter que conecta a un intestino delgado. Sería como un intestino delgado nuestro, más corto, y al parecer estos seres solo se alimentan de proteínas líquidas o licuadas. No comen sólidos, no tienen pezones, no tienen genitales y no tienen ano. Entonces, al parecer, ahí es donde llegaron a la conclusión, debido a una especie de glándula que tienen sistema circulatorio, corazón, arterias, como sangre, pero en un tono marrón, dice, que lo vincula al cobre, que eso vamos a hablar después. Al parecer tiene una glándula que es la que haría la función del filtrado de estos nutrientes. O sea, los nutrientes los absorbería esa especie de intestino y los desechos esta glándula los emanaría por los poros. Tendría como unas conexiones que van hacia las 2 piernas y hacia los hombros, y a través de los poros ellos excretan amonio. Por eso él teorizaba que esa piel gris es impermeable por fuera, pero podría ser permeable por dentro.
sudan amonio, por decirlo así, sería su forma de excretar. Por eso también insisten en que estos seres serían, más allá de ser organismos, serían creados porque no tienen, al parecer, ninguna forma de reproducirse visible. Por eso insisten en que serían criaturas creadas con un propósito. Manos con 4 dedos, con un pulgar opuesto. Vamos a ir mostrando unos dibujitos que hicimos, porque en Legado 51 nos gusta trabajar para ustedes y preferimos poner dibujos a modo de ser explicativos con esto y no usar imágenes de inteligencia artificial que realmente a veces son repugnantes. Bueno, las manos, como decíamos, 4 dedos largos, un pulgar opuesto. Dice que la musculatura de la mano es diferente a la de los humanos. Los pies tendrían 2 dedos, o sea, serían en forma de V, lo que en realidad serían 4, porque cada uno de esos dedos son 2 dedos que están unidos por una membrana, pero quedaría en forma de V. Algo parecido también a lo del caso Varginha en Brasil, que decían que estos seres tenían 2 dedos, los pies como con 2 dedos. Luego lo que es la musculatura es muy en cantidad de músculos y en la forma serían parecidas a los humanos, mucho más débiles, fibras más débiles, como más atrofiados en algunos aspectos. No parecerían ser seres fuertes para nada. El esqueleto también similar, la composición ósea es similar. Lo de la sangre marrón, él mencionaba algo de un contenido de cobre y no me acuerdo qué otra cosa más, que podía implicar una especie de conducción de algún tipo de nanotecnología, eso no lo sabían, pero bueno, el cerebro está dividido en 4 partes, unidas a lo que sería, tiene una parte en el lóbulo frontal que él remarcaba que hay como unos nódulos que fueran como una conexión circuital natural, pero ellos vinculaban eso, no sé si con otro informe más, a lo que tiene que ver con lo que es, puede ser telepatía, la comunicación telepática, e inclusive al parecer estos seres controlarían sus objetos, sus herramientas, sus naves de forma conectada telepáticamente. Eso coincide mucho con, por ejemplo, lo que decía Bob Lazar en cuando la nave que a él le tocó trabajar, que básicamente había lugar para que estos seres estuvieran como sentados o recostados, pero no hay controles y no hay nada. Entonces podría estar ese vínculo telepático entre las máquinas y estos organismos. OP, esta persona que hizo toda esta narración, él detalla que no tiene ni idea de naves ni de ovnis, no vio ninguno, no hay nada de eso en el laboratorio, no era su tarea. Ellos trabajaban básicamente en la genética y en otras cosas. Por ejemplo, le preguntaban por el sistema inmune. Aparentemente, según él decía, tienen una especie de sistema inmune básico, pero la verdad que nunca lo estudiaron mucho porque no es algo que les interesara. Luego él menciona que de eso le hicieron algunas preguntas. En alguno de los informes él leyó de una especie de transcripción de un diálogo de estos seres con un humano, que no fue ahí, fue en otro lado, no sabe dónde y no sabe quién fue, pero estaba todo transcripto y las anotaciones de la persona que tuvo esta conversación. Él no sabe si el ser era un ser que sobrevivió a un accidente o si era una especie de visitante, embajador o lo que fuere, pero según decía, estos seres no es como una mente colmena, pero es como que están cumpliendo una tarea y posiblemente teorizan con que son creados para justamente cumplir esta tarea y la inteligencia que está detrás de ellos está en otro lado. Como que estos seres fueran drones, quizás con sus funciones propias y sus metas a cumplir, o quizás controlados a distancia, realmente eso no lo sabían. Según el ser que hablaba, que estaban las transcripciones, ellos se encargan de sembrar vida en planetas a lo largo del universo, la cuidan, la tratan de hacer que crezca, que se desarrolle, pero no se meten, salvo que estas vidas creadas comiencen a autodestruirse o sea algo perjudicial, porque según esas notas, estos extraterrestres, estos pequeños grises, dan por sentado el hecho del alma y ellos quieren generar vida que evolucione al punto de generar alma, como supuestamente sería nuestro caso. Se crean organismos que logran desarrollar un alma, a ellos ya eso no les importa, o sea, no les importamos, no les importa la muerte, para ellos
al parecer, ni siquiera en su propia cultura o su lugar de origen, la muerte es importante. Consideran que una vez que el organismo muere, el alma deja de ser individual y pasa a formar parte de algo mucho más grande. Pero todas las vivencias, los recuerdos, todo van con el alma. Ahí se pueden poner a teorizar entre lo que es el problema de la ciencia para poder explicar la conciencia, la gente que vincula que la conciencia es parte del alma, que la conciencia es el alma, que el cuerpo es un recipiente de un alma. Y según estos seres, en base a las palabras de esta persona, como ya aclaré antes, no es que cosechen almas, porque no están matando para juntar almas. Crean vida que evolucione, logre albergar un alma, y ya con eso el trabajo lo tienen hecho, porque una vez que los organismos mueren, el alma se eleva a algo más grande. Por eso lo toman como su religión o la creencia religiosa, por ponerle un nombre a eso, pero parece como que fuera la función de estos seres. También decían que han estado a lo largo de nuestra historia, desde nuestros más primitivos hasta algún tiempo después, hasta que el ser humano empezó a desarrollarse cada vez más. Quizás por eso han intervenido, como se habla que empezaron a haber muchos más casos luego de las bombas atómicas. Por eso esos casos donde silos nucleares han sido desactivados por estas naves como muestra de miren lo que podemos hacer. Quizás tenga algo que ver con eso, quizás no. Este otro canal, JDR, que yo les dije, hizo un experimento porque había gente que decía que esto lo había creado una inteligencia artificial. Un ChatGPT inventó esta historia. Y él empezó a hacer pruebas. Le pedía a ChatGPT que le creara una historia como que soy un científico, que trabajé para el gobierno en secreto con extraterrestres, bla bla, y no tuvo éxito. Cada historia que creaba ChatGPT era muy novelesca, muy con un aspecto artístico. Él le volvía a poner más detalles, cada vez más detalles específicos para tratar de lograr algo. Y ChatGPT se esfuerza y crea su historia, pero no llega a ser lo que es la historia que se publicó en Reddit por parte de OP. OP le respondió más de uno porque algunos le dijeron o estás diciendo la verdad o sos un genio que tendría que estar escribiendo para películas o libros. Y él dijo que a él no le importa que le crean, no le interesa, él no se esforzó en ningún momento por que le crean. Él respondió todas las preguntas que le hacían, contó su historia y él dijo, la gente merece saber todo. Ya a esta altura es injusto que estas cosas se guarden. La gente merece saber, creo que es lo que creemos todos, por lo menos quienes creemos en esto. Y bueno, quedará en una historia más, un informante más. El tema de los informantes siempre es algo a tomar con pinzas, ¿no? Pero la verdad que la historia es muy buena, tiene muy interesantes detalles. Pero bueno, no queda más que en eso, en una historia que quizás quede como anécdota o quizás un día se corrobore gracias a otras cosas que esas palabras eran ciertas. Así que bueno, lo que opinen, lo que les parezca, si quieren lo dejan en los comentarios. Les agradecemos mucho que se sigan sumando al canal, enormemente agradecidos al canal, a TikTok, a Instagram. Los esperamos obviamente y les damos siempre la bienvenida, y este contenido lo creamos porque nos gusta y para ustedes. Mi nombre es Damián Toledo, les dejo un gran saludo y nos vemos en el próximo video.